Sí. Pues bienvenidos. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos al canal alternativo de Cantabria en una edición de hoy especial en el que en el canal podrá haber disfrutado de personas y empresas y lugares donde se juega el rol en Cantabria. Necesitábamos, como nos gusta la ciencia, la opinión de los expertos. Y gracias a Teo Sebane y Andrés Castro por venir a darnos la visión de los veteranos del rol. El rol en Astillero, en Cantabria, en Santander. Una época dorada que muchos que nos estáis viendo y que muchos que han pasado por aquí han recordado al sentir en el canal alternativo las nociones del rol. ¿Qué fue el rol para Santander, para Cantabria, para Astillero y en qué años? ¿Qué aliciente tuvo aquí en Cantabria? Cuántas cosas. Pues años a partir de 1900... Finales de los 90, ¿no? Finales del siglo pasado. Finales de los 90 y principios de... Mediados, ya empezamos con el 93 a hacer jornadas. 95, digamos, las más importantes. Sí, bueno, más importantes, las que ya dieron así un pistoletazo de salida. Y bueno, pues digamos que a partir de ahí, ¿no? Estamos hablando de años 90. Estados Unidos llevaba ya 20 años con el rol. Las noticias de los juegos y de los módulos empiezan a llegar a España. Y en Cantabria pasa algo, porque no es normal que Astillero se transformase en el centro del rol, incluso del norte de España. Bueno, ¿Qué pasó con el ayuntamiento de Astillero? Creo que te quedas un poco corto, ¿Y qué pasó con la juventud de Astillero? ¿Que estáis perdidos todos y os dio por jugar al rol o qué? Totalmente. Hubo allí una serie de catastróficas desdichas que convergieron ahí en una casa de cultura. Se mezcló el hecho del asociacionismo juvenil que se intentó fomentar por parte de la administración junto con el boom de la llegada a España de todo lo que nos gusta ahora. Ahora, en 2025, el Ayuntamiento de Santander apoya iniciativas en la sede de ocio joven, en la Cuesta del Hospital, en la que se están realizando encuentros de rol. Y la juventud, la cantera nueva, está aprendiendo lo que es el rol. A los veteranos, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando estamos viendo a los peques, a las amistades, a nuestros incluso hijos, conociendo el rol que conocimos en los años 90. ¿Qué recomendaríais a estos chavales que estarán flipando? Es chocante. Es chocante. Es chocante. Sobre todo porque ya tenemos roleros de segunda generación. Sí. Rondando por nuestras casas. Sí. Y entonces en Astillero nos encontramos que de pronto lo que sería la Concejalía de Juventud, de pronto insta a los chavales a juntaros todos un día. ¿Pero cómo fue? ¿Qué recuerdo tenéis del primer día? Más que desde el ayuntamiento, o sea, al revés. O sea, los jóvenes de Astillero en pequeños grupos podías tener el típico juego de mesa. No estoy hablando de nada complejo, estoy hablando de menos Monopolies. Por aquel entonces era atrevido hasta un HeroQuest. Joder, HeroQuest. Era atrevido, HeroQuest, sin expansiones, ¿eh? Sí, básico. Figuritas básicas, todo básico. Y ante la necesidad de tener un local donde reunirte, te empiezas a mover a partir de que cumples 18 años. Claro, o sea, entonces, que es cuando ya te empiezan a tomar en serio. Claro. Y a raíz de ahí vas descubriendo un mundo de trámites legales que te permiten tener un local municipal, tener una subvención anual, que vayan viniendo socios, otros grupos de otros chavales y al final vas haciendo un club y conoces a otro club y te organizas y se va desarrollando el hobby y acabas en una Comic Con. O sea, que fue así como un poco de boca en boca, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo cuando les conocí tenían un pequeño local en la Casa de Cultura de Astillero, que era medio local de la planta de arriba. Uh-huh. Y bueno, pues a raíz de ir haciendo cosas en las fiestas del pueblo, que íbamos haciendo jornadas, íbamos sacando el hobby a la calle, entre el partido de balonmano, el concurso de tortillas, pues a las 6 de la tarde partidas de rol. A mí ya me conocéis muchos, me puede el maridaje ocio alternativo y gastronomía. Pues tortillas de patata. Pues dime algo que case tan bien como el
PPP, partida, peli y pizza. Venga, se llama. Y entonces os juntáis, pero tenéis que poneros un nombre. Pero un nombre de guerra, Sí. como cuando jugábamos al futbito en el Y nos patio. ponemos los Dungeon Killers porque esa misma tarde habíamos estado jugando con personajes que eran en D&D, eran de tipo asesino, Sí. del gremio de los asesinos, y jugábamos en un garaje que podía ser perfectamente un dungeon. Claro. Y a alguien se le ocurrió, no fue nada complicado. No, la verdad es que No fue nada complicado. la inventiva para Pero poner luego nombres. hemos desarrollado mucho merchandising y incluso a nivel nacional ha sido conocido el club. Sí. Quedáis, jugáis partidas, tortilla de patatas, película, pizzas. Llega el punto en que el ayuntamiento os dice organizar algo más gordo. Llega el punto que que conocemos más asociaciones de Cantabria, Sí. en Torlavega, en Santander, y nos organizamos unas secares. Menciónalas a todas, que luego hay jaleo. Sí. Santander, Torlavega, Solares, Sí, Maliaño. Correcto, Solares y Maliaño, correcto, perdón, Solares y Maliaño. O sea que la red Que de núcleos como de la resistencia rolera se despiertan, se agrupan en un gran En un cónclave. evento regional llamado Ecares y centrado al principio en Torlavega y en la Feria de Muestras. ¿Feria de Muestras será? En la lechera, La creo lechera. que empezaron, Sí, sí, ¿no? creo que sí. Si no, los de Torlavega que vengan y lo... Bueno, primero en la Casa de la Juventud de Torlavega. Y de ahí se desplaza hacia la costa. No a Santander, sino a Astillero. Sí. Y de ahí ya al estrellato, como quien dice, ¿verdad, Teo? Empezamos a ver que se podían hacer cosas, que las secares estaban muy bien, pero que se quedaban pequeñas, y apareció el fenómeno de Internet, de poder comunicarte con más gente, y recuerdo a este señor y a Pablo pegándose con los ordenadores para hacer unas listas de correo, que ahora suena como a Esos son la prehistoria. Ahora sí, son sí. hackers de la época. Sí, me acuerdo por aquella época, sí, por aquellos años, que el internet le tenía en la universidad y era el IRC, era una movida. Era todo texto. Y Sí, para, sí, todo, sí. y para poner el internet tenías que cortar la línea de teléfono de casa. Sí, por y supuesto. de... Que ahora los chavales lo tienen muy fácil, si no es Facebook, es Instagram, y si no es TikTok, eso si no nada. Pero vamos a ver, o sea, ahora con un teléfono móvil, pues lógicamente estás conectado con todo el mundo, ¿no? Si hubiéramos tenido un teléfono móvil. Bueno, aquellos, bueno, vamos a ver, habría el teléfono algo móvil. De hecho, quiero recordar que la organización de Esencia 98, que fueron nacionales ya, sufragaron mi número de teléfono. Y el primer teléfono 24 horas que había para preguntar sobre las esencias era un Alcatel. No voy a decirle el nombre. Era un teléfono muy viejo. No nos paga, pero era de pilas. Era de pilas. Venga, Llevaba sí, 4 pilas AA Y fundimos pilas. y se caía, se rompía en 20 piezas, pero se volvía a montar y funcionaba perfectamente. Una época gloriosa, sin comunicaciones como las de ahora, en el que el acceso a los juegos alternativos se basaba en compañeros de instituto, clase, universidad, en la que se compartían copias de seguridad en fotocopias de los manuales que ya tenían y en las que se realizaba el aprendizaje a lo puro maestro y aprendiz. Uno enseñaba a 4, esos 4 luego cogían rodaje y se dispersaban como satélites para enseñar a otros 4. Habéis hablado de las ecares, de las esencia. El número de gente empezó a aumentar. De irse de las manos. De irse de las manos. Pero claro, estamos hablando a otra escala porque, claro, Sí. Internet lo tenían 4. Sí. Si hubiésemos tenido los medios de ahora en aquellos tiempos, estaríamos hablando de no unas esencias, sino unas Comic-Con. Claro. Así de claro. Unas Comic-Con Esa sería Cantabria, pero- la equivalencia en escala de aquellos años a estos. Sí, yo el Sin concepto de Comic Con tonterías. lo tengo por el concepto Sin de tonterías. reunión temática en un programa y con una serie de iniciativas en las que el público pueda tener acceso. Las esencias, las ecares, juegos de rol. Estados Unidos, súper desarrollado. La serie Dungeons and Dragons a salpicadas llega a España.
Pero ¿qué manuales, qué sistemas de juego son los que lo estaban petando? Coincidía con que a nivel de estudios, pues hacíamos viajes a Inglaterra, por ejemplo, Sí, en verano, Londres, típico, Roma, ¿no? París. Y aprovechabas ahí las tiendas que existían, claro, que hoy podemos tener en nuestras ciudades, aquello no existía, No. ¿vale? Allí sí. Entonces, allí podías comprar en inglés un par de manuales, de repente veías una versión nueva, muy llamativa del Blue Ball, por ejemplo. Joder, Blue Ball. Y entonces te traías le importabas a España en inglés y desarrollabas torneos, desarrollabas ligas. El Blue Ball, que de hecho tuvimos problemas cuando le sacaron en castellano, porque nosotros habíamos aprendido a jugar en inglés. Es que yo vi muchos. Y el choque entre una jerga. Sí, claro. Yo utilizo block, ¿qué? No, placar, no sé. Es que yo aprendí más inglés por culpa de los manuales de rol, claro, y los cuartetos de música que me pasabas y todo esto, que por las clases estructuradas de los planes de GB, etcétera. El Blue Ball es un juego muy chulo de estrategia de rugby, fantástico, ambientado por las razas de Tolkien. Fútbol americano, perdón. Ambientado en razas de Tolkien, El Señor de los Anillos, del mundo de fantasía de Dungeons and Dragons, con sus orcos, sus elfos y su leche. Muy divertido. ¿Qué dices? No sabía de eso. Y se juega en un tablero con las líneas y las medidas de un campo de rugby. Fútbol americano, perdón, y ponías a tus jugadores, el quarterback, el corredor y no sé qué, y a jugar un partido. Y a palos, acaban a palos. Y tú juegas con las figuras. No, muy divertido. Bueno, en ocasiones jugadores se han ofrecido salir. Lo poco que he conocido del rol en aquella época era el Señor de los Anillos, que jugaba a Tokiski, y el Cyberpunk. Fíjate, el Señor de los Anillos y el Cyberpunk, que no se había desarrollado todavía lo que es el merchandising en las películas. Era todo anterior. Estamos hablando... Era de los libros. Claro. O sea, desde los libros pasas a los juegos sin pasar previamente por todas las otras aspectos del hobby. Es que ahora todo el mundo conoce y es medio experto en El Señor de los Anillos, en todas las razas del universo fantástico tipo D&D. O sea, nadie ya desconoce un enano, un elfo, pero antes cogías un Señor de los Anillos y te ponías a... Es que es un juego de Señor de los Anillos. Cuidado, primero, El Señor de los Anillos, Tolkien, ¿quién es? Sí. Y a partir de ahí... Y a raíz de eso me leí los libros. Yo conozco a Peña, que era muy mal estudiante, que sacaba muy mal las notas y que gracias al rol mejoraba el inglés, aprendí a estudiar porque se tenía que leer los manuales. Es que no he visto en la vida nunca jamás algo que te implique leerte tomos de 200 páginas en una noche. Porque tenías que enterarte de qué iba el asunto a una velocidad tremenda, porque igual el fin de semana siguiente estaba la famosa cagada de tortillas, partida y películas, y en vez de estar por ahí de borrachera, chavales, o en los conciertos de reggaetón, ahí está toda la peña en quedadas multitudinarias y locales de juegos de rol. Hemos comentado los juegos que llegaron. Hay Dungeons and Dragons, sistema de 20. El Blue Ball, juego de mesa con miniaturas de rugby que se pegan palos y que meten puntos como el rugby americano. ¿Qué más juegos había en esa época para llenar las esencias, las ecares? Es que fue exagerado, Pues mira, sobre todo había una editorial en Barcelona, Joc International. Que había acaparado un montón de licencias y tocaba un montón de palos. Tenía Star Wars, tenía la licencia de Star Wars. Tenía Far West, corrígeme si me equivoco. Far West, he jugado 2 veces solamente. Far West podía ser. Tenía Pendragon. No sé si yo saco Tulu, pero sacó Tulu, sacó Pendragon. Luego ya vino el bombazo de Vampiro y Mundo de Tinieblas. Sí, esa era de la factoría. La factoría de ideas, que se llevó el Hombre Lobo y todo. Todavía no estaba desarrollada la factoría cuando estaba el auge de los primeros libros. Que aquí en Cantabria los libros de rol llegaban a estudio, como los otros libros, y se amontonaban en una esquina porque no sabían dónde clasificarlos. Hoy en día vas a cualquier gran superficie y tienen su propia sección. O sea, es más, llegaron los libros y costó esfuerzos titánicos conseguir los dados.
Tú ibas, cogías el manual... Y que no se perdieran. Bueno, es que un dado de 20 era un objeto único. Pero tenías el manual, ibas a por los dados y decías, no, quiero los dados para jugar, que son y aparecían dados de póker, dados de no sé qué. De Quinito. Yo me acuerdo de alguna noche que salía con vosotros, venía Millán, decía, tengo un dado de 24 caras. ¿Y cómo se llama? Pentado de decaedro, anda. Y aprendíamos aritmética. Y palabras. Así que vas luego a matemáticas, el caso sobresaliente, porque hacías los dibujos con la chola, hacías pim pam pum. El juego de rol se basa en un juego de simulación con tablero, a veces con mesa, con papeles, con plantillas, en la que la iniciativa, las habilidades, las competencias se desarrollan con una puntuación que se mejora con una tirada de dados. De manera que esos dados pueden ser de 6 caras, de 4, de 12, de 20. Depende del sistema de juego, se usan unos dados y otros. Y en cuanto a las librerías, hemos comentado que en esa época se editaron cantidad de libros y suplementos y expansiones. Me imagino que tengáis en casa cajas, si no os habéis deshecho de ellas. Sí, ahí está. ¿Cuál era el juego que estabais esperando siempre el anuncio? No el anuncio, que te dijera en la librería de turno que va a llegar el mes que viene. ¿Y cuál es el sistema que decías tú? Quiero tener todos los manuales y los tienes todos pum, en una librería. ¿Cuál es el que más os gustaba de esa época? En mi caso de eso es fácil porque mi juego es el Pendragon. Pendragon. Lamentablemente los manuales en inglés han llegado aquí con cuentagotas, entonces siempre que nos hemos podido hacer con alguno, pues en inglés, pero en español, es Sota, Caballo y Rey, Pendragon, Magia Céltica, Caballeros Aventureros. Tengo un mal recuerdo de una pelea con los druidas en Stone Age. Es que ¿quién te manda a ti? Vamos. Es que fuimos allá a ver que había luz por la noche, fuimos para allá, y una pila de encamisados, se nos pegaron unas barbas de la de Dios, se nos pegaron una paliza. Y estaba también Cyberpunk, mundo futurista. Es que mi juego era el Mutantes en la Sombra. Mutantes en la Sombra era la temática en plan Misión Imposible. Anda. Misión Imposible y todo esto que Expediente X y no sé, estaba muy bien. Pero son misterios alternativos. Claro, yo jugaba mucho a la llamada de Tulu. Saludo a los compis de la llamada de Tulu, que ambientado en los mundos literarios de Lovecraft. Y algo que estaba muy chulo hasta que perdías los puntos de cordura, de mentalidad y tal, y era el equivalente a la vitalidad de vida y tal, ¿no? Entonces eran misiones de investigación como las que ahora se ven en todas las series que lo petan, como Stranger Things y muchas otras del estilo, y que ya en los años 90 el público juvenil de cantera tuvo acceso a un mundo, no es que nos reventase la cabeza, pero nos amuebló la cabeza a un nivel que el sistema educativo y social de la época no logró entender o sí entendieron. Yo creo que no eran capaces de asimilarlo tan rápido. No. Directamente. Tú comentabas rol, tú decías la palabra rol y rápidamente eso era raro, eso te quitaban como friki, que hoy en día te dicen friki y hasta un día hay de orgulloso que estoy de ser friki, ¿no? 25 de mayo, señores. Eso es. Entonces, por aquel entonces decía rol, no se conocía y con el paso del tiempo nos han dado la razón. Las empresas para sus departamentos de recursos humanos usan juegos de rol. Entrenamiento, selección de candidatos, correcto. Desarrollo de directivos. Correcto. Entonces, mil aspectos del día a día de hoy que ya llevan ya implícito el juego de rol. Sí. Antes los videojuegos eran de deportes y dos cocinas más y ahora pues han comido los... Entonces, en deportes plataformas son auténticos simuladores que se pueden aplicar al trabajo en la vida real. Hablando de simuladores, estábamos con los juegos de mesa, reuniones multitudinarias de chavales, chavalas en una mesa con juegos en vez de estar por la noche por ahí dando vueltas, jugando, intercambiando manuales, conocimiento y demás. Llegan los videojuegos. El videojuego empieza a tener juegos en los que tú, solitario en casa, te unes a comunidad internacional y nacional. ¿Fue ahí el punto de inflexión que atizó al rol? No. El rol estaba, llegaron los videojuegos y fue un complemento del rol. De hecho, en las esencias, en el año 98,
yo no sé, a nivel nacional no tengo conocimiento de que se hubiese hecho algo similar. Nosotros teníamos ya en la propia sede, teníamos enlazados 20 ordenadores de aquellos que eran 286, 386, 486 y se empezó a jugar al Quake en una LAN, en una red local de 20 ordenadores que hoy en día cualquier móvil habría superado con creces a esos 20 ordenadores, ¿vale? En memorias, en capacidades y en todo. Pero claro, aquello era arte informático, porque se tenían hasta que inventar los cables para conectar los ordenadores. Yo me acuerdo en la universidad, yo me escapaba. Yo estaba haciendo electrónica industrial, me iba a físicas que tenían 4 ordenadores en red para jugar al Duke Nukem. Y era una burrada, éramos 4 jugando, no había capacidad de más. Tú veías, cuando entrabas a aquellas jornadas, o sea, era un mundo, porque podías elegir, podías ir de compras, teníamos stands fabricados por nosotros mismos. Que no habíamos tocado un martillo en la vida. Que la inversión es contundente en la logística del lugar, pero luego lo de dentro se llena con los Eso es. Entonces, tenías partidas de juegos de mesa, tenías partidas de juegos de rol, tenías ordenadores, tenías charlas, coloquios, películas. A todas horas. Eso es lo que llaman ahora la Comic Con de Málaga. Efectivamente. Tiene menos programa que lo que vais a presentar del recuerdo de las secades a las esencias. Pero en cambio el presupuesto estoy seguro que es muchísimo mayor que los recursos que teníamos para aquel entonces. Y las entradas bastante más caras que las de las esencias y las de Cádiz. Por supuesto. Sí, la verdad es que las dinámicas de ocio juvenil de los años 90-2000 en Cantabria mostraron un panorama espectacular con una capacidad de desarrollo que era por el empeño y la iniciativa de los chavales de Cantabria, del talento cántabro, de la cantera. Tengo recuerdo de mucha esa gente que acabó siendo informáticos. Sí. Porque al final, entre los juegos de rol que te capacitan para habilidades sociales, para afrontar retos mentales y de actitud ante las vicisitudes, mejoras en inglés y encima luego con la informática nos tuvimos que dar un leñazo aprendiendo cosas de informática por la noche que no estaba en ningún programa formativo de ningún lado de España. Llegan los videojuegos, llegan las LAN, los manuales de rol se dejan de vender poco a poco. Llega un punto, en los años 2010-15, que hay una parada técnica brutal. No sé si me dais la impresión que tuve yo. Yo creo que lo que pasó ahí es que pasaron de los juegos de rol de manual y jugar ¿A mesa? Sí, no, de juego de rol en mesa, que pasaron a los juegos de mesa que vivieron el segundo boom. Entonces fue ahí como antes había juegos de rol y juegos de mesa y empezaron los juegos de tablera estructurados con sus reglas limitadas y demás. Y que luego, lógicamente, ahí ya entró el internet a saco y los juegos online. Sí. Entonces, claro, la gente ha tenido que posicionarse. La juventud pierde capacidad social, se enclaustra en casa con videojuegos, pierden lo que sería el quedar con compañeros en un lugar ameno, familiar para poder disfrutar de los juegos, pero de pronto ven series americanas como Big Bang Theory y Stranger Things y dicen los chavales, ¿y eso qué es? ¿La influencia de los medios de comunicación en el rol marca también el resurgir? Es que yo no concibo ver The Big Bang Theory sin haber pasado por todo lo que hemos pasado previamente de experimentarlo. O sea, hay muchas bromas en Big Bang Theory que no se entienden si no has estado tirando dados. Si no eres veterano, si no has estado ahí. Eso es. Con Big Bang, cuando salió Big Bang, a mí me pasaba en la oficina que muchas veces veían el episodio y al día siguiente, oye, ¿esto que ha pasado en el episodio? ¿Por qué? Como podéis ver en este PowerPoint, escena 4. Vamos a ver, estaban jugando una partida y estaban haciendo no sé qué. Y me vale con Big Bang Theory, pero, por ejemplo, yo qué sé, episodios enteros de Futurama, ¿no? Haciendo referencia a D&D, Gary Gaston. Entonces, es que les faltan los primeros escalones, la base, para poder comprender el chiste, porque es que si no... Pero bueno. De pronto hay un despertar, de nuevo la juventud pide, exige, ruega porque las autoridades les hagan caso y oficinas de juventud como la de Santander, con la Concejalía de Cultura
oficinas en colindres y en algunos lugares que han querido hacerlo, pero les falta, yo creo que un empuje de alguien que les ha ayude un poquitín. Empiezan las jornadas que hemos visto aquí en la Cuesta del Hospital, en Ocio Joven, del rol, abiertas al público juvenil. ¿Qué sentimiento? No sé, a mí es que me he sentido súper... Ole, como veterano os voy a apoyar, me cago en la mar. ¿Qué sentimiento ver lo que tú has hecho de chaval que se está reproduciendo en toda la chavalería de ahora? Un orgullo importante. Sí. Importante, porque a fin de cuentas estos hobbies en otro nivel, pues Sí. los has empezado tú, digámoslo así. Entonces, y que sabes que los hobbies de ahora, que ese hobby que empezaste tú, Sí. cuando han pasado los años, lo van a continuar los tuyos. Venga. ¿Les vas a dejar los módulos a los que conoces así, peques? Sí. Bueno, de hecho, pues eso, la familia iba... ¿Y los dados? ¿Vas a soltar los dados? ¿El dado ese que siempre saca ceros? Vamos a ver. O sea, no hace falta porque la segunda generación ya tiene los suyos. Cuando vayáis a algún sitio y veáis un canasto gigante de dados de este tipo, haceros la idea de que en nuestra época se cuidaban como si fuesen piezas de joyería de alto nivel y que había sus rituales de movimiento y de lanzamiento para intentar que las divinidades del azar te diesen la fortuna. Sí, yo el recuerdo que tengo vuestro de las partidas era eso del dado. Un dado de 12 y a la semana uno de 16, X caras y tal. Y decía, tan complicado es conseguir un dado. Yo acostumbrado a los de 500. Pues que la cayese con un resultado u otro era un drama o un triunfo, claro, lógicamente. Otra de las habilidades. Y luego, en relación a los dados, dices que son piezas de joyería. Pero es que los primeros dados que llegaron eran de plástico inyectado, de un color sólido. O sea, eran amarillos, rojos, tal. Sí, ahora ya de colorines. A llegar de los repente los gemas, que eran transparentes. Transparentes, Los efectos de dos mármol, colores, tal, los de- metálicos. Claro, Ya llegaban dices, cosas bueno, que eran eso es preciosas. toda una industria ya del dado. Y parece un juego tranquilo y seguro. Pero amigos, estábamos con miniaturas de plomo. Una época gloriosa en la que las miniaturas, como los soldaditos de plomo de la historia del coleccionismo, teníamos nuestras propias figuritas. Mitril, una de las marcas más conocidas y cotizadas, con un nivel de realismo en los relieves, las facciones. ¿Qué miniaturas tenéis para jugar? Plástico, soldaditos de plomo de toda la vida, modificados, figuras Mitril. Porque había alguna tienda en Cantabria que era experta en modelismo, maquetas y demás, en las que íbamos a peregrinar para un precio muy elevado, coger el mago, el enano, la amazonas, la arquera. ¿Qué figuras manejabais? Tiene una oferta muy limitada de personajes, muy poquito y muy caro. Claro. Nada, el GW de plomo. Que podías coger una figura Que venían sin pintar. sin pintar. Claro. Sin pintar. Tampoco había unas pinturas que fuesen estupendas para pintar eso. No. Las de modelismo naval. Efectivamente. Eran las de modelo naval de Umbrol y las de Tamilla, no había más. Y ya está. Pero el orgullo de coger una miniatura, quedarte casi ciego mirándola con lupa, con un pincel de 0-1, pintando cada detalluco para luego ir a la partida a mirar. Y queda mi personaje, Montaraz del Norte, de Dúnedain, Señor de los Anillos, con su capa verde mate. Había un orgullo y una satisfacción de la leche. Fíjate que yo recuerdo las partidas, lo que es las partidas de rol sin figuras. O sea, Sí, bueno, empezamos con papel, lápiz y llegó el desarrollo cuando venías con una vileda con rotuladores de colores. ¡Buah! Eso es tecnología punta. Las figuras vinieron mucho después. Primero incluso he visto alguna partida con Cris de Famóvil, para simular la... cualquier cosa, lo que hiciera, lo que había por ahí. Ibas pillando, pero las primeras partidas eran en papel y imaginación. No había, las miniaturas llegaron bastante después, precisamente por eso, porque es que eran... De hecho, ese rol, ese teatro, esa simulación de situaciones a nivel hablado y tal, ha llegado, y enlazando un poco con lo que estamos tratando de la esencia, por ejemplo, nos consta que actores y actrices de este país actualmente en la fama, con en lo alto de la fama, con éxito, empezaron ahí. O sea que... El mundo del teatro y artes escénicas, la capacidad de implementar una simulación en un entorno seguro de un papel para interpretar, para desarrollar, para simplemente entrenar.
Así es el rol. Y los juegos de mesa con sus figuritas se costaban con mapas con cuadrículas, con coordenadas por los que los alcances y medidas eran muy importantes. Yo creo que gracias al rol hice una capacidad de cálculo mental brutal. Te puedo hacer una cuenta de la compra prácticamente solamente echando un vistazo a los precios así por encima, porque sumabas muy rápido para que el juego fuese ágil y demás. A ver, son aficiones como cuando hablamos allá atrás del radiocontrol, que no simplemente juegas, sino que aprendes. Habéis aprendido inglés, a hacer la cuenta a la vieja, a fundirla, a forjar tus propios muñequitos. Yo te he visto haciendo con sus moldes, tus figuritas. Lo que es la pintura, o sea, es que es multidisciplinar. Y muchos altos directivos de aquí de Cantabria, en lugares de la sanidad y incluso de la política, han sido jugadores de rol, amigos. Y un saludo a todos. Los moldes de plomo, tuberías de plomo, chavales, no lo hagáis, no fundáis. Pero había asociaciones que empezaron fundiendo las figuras con el plomo líquido. Sí. Que eso yo creo que pero sano ni todos, pero sin haber una recomendación de riesgos laborales, ya todos sabíamos que tiene que ser un sitio abierto, muy ventilado y con un soplete o en la y son los riesgos de los años de la juventud. Bueno, pues todavía seguimos aquí enteros. O sea. Te iba a decir una cosa. Cuidado, esta frase de la ignorancia es la madre del atrevimiento. Vale. ¿No? Pues, igual debe ser el único de eso que hemos hecho los roleros. Someternos a pinturas y esmaltes para tener buenas mesas de juego. Y gases tóxicos de plomo, efectivamente. Aquí en Canal Alternativo, como habéis visto en algunos vídeos anteriores del rol, tenemos un juego en el que vamos a desarrollar las preguntas roleras de Canal Alternativo, en el que vamos a usar este magnífico dado que nos ha dejado Sagi para que nuestros invitados nos den respuesta a las 10 preguntas del rol de sus aficiones y su buen recuerdo. Tirando de Blue Ball, ¿tenemos reroll? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Teo Sebane, por favor, lanza el dado. Procedamos a hacer una pregunta. Un 4. Tipo de miniaturas y mapas. Tipo de miniaturas y mapas. Sí. Con eso puedes hacer casi otro programa entero. El recuerdo de una buena miniatura, que era tu personaje. ¿Y qué mapas? Escritos Veleda, papel doblado. Como te digo, en el rol empezamos sin miniaturas. A partir de ahí mapas en papel, que luego ya fue pues a través de llegar a internet e ir mirando más tutoriales y más formas, pues desde un folio garabateado con bolígrafo a intentar hacerlo ya un poco más trabajado con rotuladores un poco más artísticos, a buscar papeles especiales, cartulinas, a desarrollar esos pergaminos que ibas poniendo con café en el horno para que dieran quemando los bordes. Yo he visto mapas que ni Cristóbal Colón en la época, o sea, eran unas obras de arte. Pues ahora mismo los mapas, ese es un mundo, el hacer mapas que parezcan realmente, pues eso, antiguos o... Empezar con un folio, juntar otro con cinta. Las miniaturas, mis primeras miniaturas, yo creo que fueron de Games Workshop, a través de Warhammer. Algún ejército de Warhammer, que yo jugué con el Imperio en su momento, cuando el Imperio no se sabe si era Imperio, República o qué era aquello. Y hasta ahí yo creo que ha sido el tema de miniaturas. ¿Y seguimos guardando en una carpeta los mapas y los recortables? Un día te traigo algún mapa para que veas cómo ha ido evolucionando el tema. Pues vamos allá, Andrés, por favor, lanza iniciativa. Vamos a ver. Un 2. Un 2. A ver, el 2. El primer personaje es PJ, personaje, ¿no? El primer PJ, raza y profesión. El primero, pues yo creo que fue en El Señor de los Anillos, año 90, 89, 90, 91. Por ahí. ¿Recuerdas el meme de Elrond? Yo estuve allí hace 2 años. Y fue así. El concilio ese, bueno, una bronca con el enano. Yo creo que fue en plan elfo explorador o algo así, sí, arquero total. La magia en el Señor de los Anillos estaba muy limitada. ¿Tenía algún hechizo o alguna capacidad de montaraz y tal? Aquello era ya leerse un montón de páginas adicionales al manual y...
Además, y el máster dijo, no, versión básica, versión básica. Las reglas de magia del Señor de los Anillos eran complejas. Hasta que no le acababas cogiendo un poco el arte, era muy denso. Empezamos muchos con el libro del Señor de los Anillos, que se cotiza mucho ahora. Resumen de todas las reglas, de todo lo que era necesario. Y llegó de pronto Rolemaster. Tabla de ritmo cardíaco. Tabla de llevar carga. Tabla de pony. Tabla de pequeña criatura que te muerde el pie. Un sistema de juego avanzado que tenía libro de hechizos, libro de combate, libro de criaturas, libro de personaje, libro de no sé qué. Nos subió de nivel aún ya y las reglas se nos mandaron a la porra. Sí. Porque era una saturación de combates y tuvo una duración larguísima. Como en todos los aspectos, vas mejorando, perfeccionando tal, hasta que llega un punto que es inabarcable y dices, tenemos que volver al principio, al punto cero, ¿no? Resetear, y decir, vamos a lo básico, que es lo que funcionaba, y vamos a coger lo que... ¿Por eso Dungeons and Dragons lo peta? No, Dungeons and Dragons lo peta por la promoción que tiene. Pero como sistema básico y demás, es más sencillo que otros. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el sistema de juego más sencillo? ¿Por qué edición va Dungeons and Dragons? Por la quinta o... La cuarta es la que están jugando en OCJ, me parece. Nosotros trajimos a España en inglés la primera. Y supongo que ahora esto está cotizado a nivel de ventas. Trajimos la primera y jugamos mucho con la segunda. Sí. Y la tercera ya la trajimos en inglés también y ahí quedó. Pero la tercera ya eran un montón de libros, un montón de manuales, un montón de mundos, de Reinos Olvidados, la Dragonlance. Al mismo tiempo fue el boom simultáneo y paralelo de todos esos territorios a nivel literatura, con las aventuras de Salvatore, o los libros de Elminster, las crónicas de la Dragonlance, claro, efectivamente. Entonces, ya de repente, ya no es que no abarcases solo con tanto manual, tanta expansión, tanta pantalla, tanta tabla, es que además tienes que complementarlo con un montón de literatura tal cual, de aventuras que iba acorde a los territorios, los personajes, claro. En Canal Alternativo intentamos mostrar el mundo multidisciplinar y las habilidades del tejido cántabro, tanto el canterano como el veterano. Y algo que nos enriquece es traer invitados, expertos y gente que ha tenido vivencias en este mundillo y que nos viene a contar sus experiencias con un ambiente amigable. Tan amigable como el que Pablo, compañero de Canal Alternativo, que no es jugador de rol. Me gustaría preguntarte, ¿qué idea, qué sentimiento tuviste cuando en la peña de colegas y todos veías que nos desenvolvíamos en el mundo del rol, para arriba, para abajo, quedadas de horas en vez de ir por ahí a tomar calimochos? Yo me acuerdo que quedábamos un viernes, por ejemplo, estábamos todos, mañana quedamos para jugar la partida de rol. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es este conclave? ¿Qué es esto del rol? Y me lo explicaba Millán, el más rolero de todos, sí. Y tal. Estabas tú, Millán, Guti, Dani, Moncho también jugaba, sí. ¿No? Y yo no lo entendía, me lo tuvieron que explicar más de 3 veces. Yo, no, ¿qué pasa? Yo me voy a animar a una partida de estas. En realidad, cuando lo explicabas, era muy difícil de explicar, era muy fácil de jugar y es muy divertido. Claro, yo cuando eso no había oído hablar del Señor de los Anillos, pero no había leído, yo estaba con otro tipo de literatura. Y ya es cuando me pilló Millán, me dijo, mira, ¿quieres venir de una partida? ¿Qué es lo que te gusta a ti? A mí cuando era Blade Runner. Dice, pues hay un juego que es el Cyberpunk. Vamos a jugar ahí. Fuimos ahí a su casa, nos llevamos las tantas. Y lo que decía Teo ahí, con una libreta, estaba Millán de máster, además. Siempre hacía el máster. A ver, luego en estos grupos siempre había personas que hacían la figura del máster, director de juego, con que le gustaba, desarrollaba, creaba todo el contorno horas y días antes y lo ponía en común con los jugadores, que éramos los que disfrutábamos del juego, la partida. Y yo por la partida no la disfruté. Para mí era una cosa muy novedosa, yo era mucho más de videojuego cuando habíamos estado empezando la Play, no, estábamos con la Sega Master System todavía. Sí, fíjate. Sí. Fíjate. No me llamó, pero lo que sí me gustaba era verlos jugar. Lo que se iba para allá y yo estaba ahí claro, acompañado de un bol de patatas fritas y ketchup y yo estaba tirado al lado. En realidad es como si estuvieses viendo una película en el cine. Sí, y yo les veía tal, no sé qué, porque se me Pero una obra de teatro con el mérito
de que se está desarrollando en tiempo real. Es mucho más difícil que una obra de teatro guionizada. Claro, a mí lo que yo, como era de un carácter un poco más nervioso, yo de tira el dado, pum. Vale, te tira, fulano te pega, te tira el hachazo, tira el dado, a ver si le esquivas o no. Tirabas el dado, pum, te apartas, siguiente, pum. Y claro, era una cosa que era una acción que igual en tiempo real eran 5 minutos, pues igual eran, la perfección que te va eran 4 horas. Sí, se me hacía muy lento, pero bueno, cuando lo veías de fuera se me hacía entretenidísimo. A ver si lo saca. Claro, pero no entrabas a jugar porque habías quedado a jugar la partida de rol a las 4 de la tarde. Y cuando mirabas el reloj eran las 12 de la noche, te tenías que ir porque ya llevabas 8 horas y te habían pasado así. Aquellas partidas que jugábamos en la Casa de Cultura, que teníamos la suerte de tener el local y poder dejar las partidas montadas, partidas que empezaban el viernes, las dejabas para el sábado por la tarde y a lo mejor había que ir a acabarlas el domingo un ratín por la mañana o... Sí, o sea, era... Ayer he pasado por la Cuesta del Hospital, Ocio Joven Santander, a hacer una visita a los que están desarrollando los encuentros de rol de este mayo. Y antes de que abriesen, porque había otra actividad, estaba hablando con los chavales que estaban en la puerta y muchos de ellos decían que se les hacía muy corto, porque es de 6:15 a 8:15 y entre que ensillan, montan, empiezan y demás, pues tienen que dejar las campañas un poco colgadas de uno a otro, ¿no? Y me parecía recordar eso, que el tiempo volaba siempre. Bueno. Los jugadores que empiezan a jugar al rol, parece como que se abren ventanas, puertas, luces, tragaluces, un mundo mental que te activa muchas cosas. ¿Crees que hay diferencia entre los jugadores de rol y los jugadores de videojuegos y los jugadores de deportes y los jugadores de, yo qué sé, de ajedrez? No sé, ¿notas que los jugadores de rol somos de una pasta rara de pelotas o somos gente normal? Es muy curioso, ¿eh? Es una opinión mía que tengo respecto a los que conozco que jugamos a videojuegos, nos gusta el modelismo, nos gusta el rol. Es que yo creo, incluso conociendo gente de nuestro entorno, que en el día a día eran tímidos y con problemas sociales, de relaciones y tal, y que a raíz de estos hobbies han salido adelante, pero con nota. Sí, fomentas la relación social, por eso, porque al final pues te acabas reuniendo con gente, que la idea del juego, la principal es quedar con los amigos, luego ya. Pues, es una manera de que la persona que es introvertida socialice un poco. Sí, de hecho. Y a raíz de esa socialización. Sí, porque a través de desarrollar el personaje, dices, estás desarrollando un personaje, pero una vez que acaba la partida, dices, he sido capaz de hacer esto y esto, que a lo mejor, pues si he sido capaz de hacerlo en la mesa, lo puedo hacer. De hecho, en los institutos nos llamaban a las asociaciones a hacer partidas en las clases para que los chavales interactuasen entre ellos y conociesen Están hablando de los últimos estudios sanitarios y sociodemográficos, que la generación nueva con el uso de las tecnologías está cayendo en una retroinspección verbal, con miedo a afrontar relación social y con miedo a verbalizar cosas como ya comprar una barra de pan. No sé dónde llegará. Yo como inquieto en ese sentido sí que me merece la pena poner en valor recursos que puedan existir en nuestro entorno que sean una herramienta para facilitar mejoras en los peques. Y como seguimos con las encuestas del rol, por favor, tira percepción, a ver si el dragón de la cueva se ha dado cuenta de que se va primero, ¿no? La cueva. No, la iniciativa ya hemos tirado, ahora percepción. 5. La anécdota. Algo que digas tú, joder, qué traca, quemamos aquella partida, o qué pasó que en una quedada, o qué recuerdas, dices tú, mira, esto no es muy gracioso, pero en aquel momento nos descojonamos de risa, lo que quieras. Mira, te voy a contar una de las ECARES, que dirigiendo Cyberpunk, pues teníamos una oferta de partidas, no sé cuántas pudimos, no sé, una barbaridad de ellas. Entonces los másters llegábamos allí y, oye, tengo una partida del Señor de los Anillos para 6 jugadores. Venía otro detrás. Yo tengo una partida de lo que sea para tanto. Y yo llegué y digo, voy a hacer una partida de Cyberpunk para 6. Lo planto allí, tal, vale, bueno. Y me avisaron, oye, ¿tienes lista la partida? Y cuando llego a la partida, me encuentro una mesa enorme con 12.
Digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, no, yo tengo una partida para 6. Y todo, sí, es que estamos en la partida para 6. Investigamos y resulta que es que había otro máster que no había llegado, que no había podido ir, y también tenía otra partida de Cyberpunk para 6. Con lo cual juntaron 6 y 6, se juntaron todos allí. Porque nadie quería pedirle el hueco. Pues bien. Digo, vale, no tengo una partida para 12, es Cyberpunk, pues lo solucionamos estilo Cyberpunk. 12 personajes hechos a todo correr, pregenerados allí como a toda prisa. Encima de la mesa, bueno, coger los personajes. Apareció el ejecutivo y en una taberna de mercenarios hay un trabajo para el que sea más rápido. Pone el maletín encima de la mesa, abre el maletín, 1 millón de eurocréditos. Hay que hacerse cargo de esta persona. Clac, el primero que lo consiga se lleva el maletín. Deja el maletín encima de la mesa y ellos hicieron la partida solos. Empezaron a enredarse unos con otros, tal cual. Total que en menos de 20 minutos ya tenía una partida de Cyberpunk para 6. Qué bueno. O sea, como una película de John Wick. Claro, empezó Tarantino y bueno, pues ya está. Y es lo que... La leche. Sí que a veces esas anécdotas se recuerdan con una cerveza y te partes el cuadro, porque luego está la pospartida. Siempre hay la partida y luego la quedada para analizar qué hemos hecho mal. Luego yo quedé el sábado para ir a tomar por los calimoches y toda la noche. Monográfico. Porque te pegué el hachazo, porque me escondí aquí, porque el otro... No, porque esas conversaciones hay que tenerlas un poco con cuidado, porque claro, tú estás en un bar, en una historia diciendo, es que ayer le he dado un hachazo no sé qué, y te aparecen 2 guardias civiles. Oiga, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? No, mire, que es que... De esas conversaciones son las que los que escuchaban, que no saben de qué hablábamos, bueno, se quedaban alucinados, porque era la referencia del combate, porque vino el orco y no hemos hecho equipo, porque me has dejado el flanco descubierto y entonces no me has traído... Claro, y yo con el calimoche al lado estaba, pero bueno, al final saco esto y no saco esto. O sea, no sabes lo que me ha pasado, era como si me contara la película. Tenemos que coger los caballos, que vamos al bosque, vamos a no sé dónde, no hay que informar al senescal de Gondor, hay que encender la almenara, que vienen los de Rohan. Y tú hay geopolítica y logística de alto nivel. Sí, claro, pero el que no estaba tal, pues de edad avanzada y que estaba... Bueno, eso hablando del Señor de los Anillos, pero es que ahora te pones a hablar de la partida de Mutantes en la Sombra y cambias toda la ambientación. Y ya no es eso, es que he tenido que entrar en el piso del vecino y me estaba recibiendo con una escopeta y el de al lado ya le ves que gira la cabeza. Claro. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo esto? Y entonces mete la palabra orco. Señor elfos, el señor de los Anillos. Yo flipaba, yo me acuerdo que eso, cuando, oye, ¿de qué iba la partida? Yo que no era jugador, pero que me lo cuente porque me gustaba oírlo. Lo mismo, percepción. El dragón ha levantado un ojo, hay que mirar la salida. Un 6. Un 6. Dale, Pablo. Un 6. Sistema preferido. El capitalismo. El capitalismo preso vital. El capitalismo ha llegado. No, el sistema, el percentil de Señor de los Anillos. A mí yo me lo pasaba, me reía mucho con las tablas de críticos de Señor de los Anillos. Eso de que tirabas Nos reímos con la de pifias. Sí, también. La de pifias. Sí. O sea, tirabas un dado de 100 y dependiendo del resultado te pasaba algo. Sí. Te pasaba algo, se te rompía el arco, que era lo de menos. Claro. Te rompías el tobillo, te disparabas en la mano. Si ibas montado, clavabas la lanza en el suelo y te catapultabas por encima del caballo. El éxito en las tiradas y la suma total se va a la mierda si en la tirada de un dado, por ejemplo, de 10 caras o de 100 o de tal, sacas la mínima puntuación. Eso supone error garrafal, tropiezo, resbaladizo o algo que provoque que la acción no se produce. Y había tablas en las que tirabas para ver qué pasaba. Tropiezo, cadera rota, se te cae el arma. ¿Estás diciendo que hay dados de 100 caras? No, de 6. La combinación de 2 de 10 te da unidades a de 100. Vale. Joder, eso tiene que ser una caneca. Tiras una unidad, 2, y luego el otro es 0, pues es 0,2. Esto es una pifia, señores. Tiraría otra vez en una tirada y pondría 97. ¿Te gustan las tablas de Señor de los Anillos? No. Pérdida de turno, se te cae el arma, te tropiezas de espaldas. O sea, que siempre era algo negativo. Te quedas aturdido 3 asaltos mirando el techo. Entonces tú estabas ahí viendo cómo los demás estaban pegando y tú recibiendo golpes. Ya se acabó los 3 turnos. Te toca, pues recojo el arma del suelo, me pongo a cubrir el flanco de mi compañero. Y había otros sistemas
no, ahora la panacea, ha descubierto otro sistema y tal, ya no va con dados de 100, ya va con combinaciones de no sé cuánto más uno. Bueno, hay un punto en el que se va todo de Sí, se va todo de manos. Sí, bueno, pues estamos aquí con expertos y veteranos del rol de Cantabria, con grandes experiencias de la época dorada de los juegos de mesa y tablero de role-playing en Cantabria, concretamente en la zona de Astillero. Partícipes y creadores de las jornadas de Cares Esencia y de muchos eventos que se desarrollaron en Cantabria y crearon un tejido y una cantera de rol que yo creo que mató Cantabria, fíjate lo que te digo. Porque fue una época en la que más o menos todos la misma generación, o éramos heavies o éramos roleros. O roleros heavies. Porque estábamos con el mundo de las guitarras y el rol. ¿Era rol o guitarra? En una época en la que el acceso a contenidos de entretenimiento era muy limitado y las verbenas y romerías estaban a la orden del día. Y donde el mejor maridaje era jugar una partida de rol con tortilla de patatas. Eso sí que me ha ganado, ¿eh? Eso hay que repetirlo de alguna manera. Así que ayuntamientos de Cantabria, Santander, Astillero, no sé qué esperáis. Tenéis el tejido en Cantabria. Sí. La Comic Con de Málaga ha agotado las entradas en 3 horas. Los eventos de Asturias, País Vasco y Castilla, León, lo petan continuamente con jornadas incluso de manga y anime. Y aquí en Cantabria tenemos un tejido muy fuerte que nos mantenemos en las sombras, ¿no? En la espera. Sí. ¿Alguna última cosa para cerrar esta primera vez que venís a comentar cosas? Porque yo creo que merece la pena que vengamos más veces a hacer una tertulia de estas. ¿Pero algo queréis decir ahora para finalizar esta primera parte, digamos? Pues la siguiente tenemos que traer la tortilla ya directamente. Pues es que estaba a punto, pero los patrocinadores no se han puesto de acuerdo. Todavía estamos esperando el jamón, que vamos a tocar el violín. Hemos probado un día lo de las meriendas otakus, con tacos de queso y tacos de jamón. Sí. Podemos probar las quedadas del rol con tortilla de patatas. Yo simplemente, pues, hacerte los buenos recuerdos que han venido otra vez a esta mesa. Sí. ¿no? Y cojo la invitación con gusto, ¿no? Estamos deseando comentar ya la segunda temporada. Esta primera temporada de Canal Alternativo lo que vamos a hacer como para tener un par de recuerdos y demás se nos ha ido de las manos. Sí. Porque todos los invitados, todas las personas que vienen, que cuentan su experiencia, no solamente quieren volver, sino que están deseosos de ver cuáles son los contenidos que ponemos cada semana. Nos agrada, nos encanta que vengáis, porque sois el tejido alternativo de Cantabria y queremos contar con que vuestra visita venga más veces para contar ya cosas hasta de lo más variopinto. Así que atentos a Canal Alternativo. Estamos con Andrés y Teo, veteranos del rol y experimentados del mundo alternativo de Cantabria. Pablo, ¿qué te parece el rol? ¿Echamos una partida un día o algo o qué? Pues sí, hay tortillas, sí. Hay tortillas, sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Y me estoy acordando de la tabla de comida rápida de Fan Hunter. Fan Hunter, otra movida. Un día tenemos que hablar de los autores que algo antes de empezar el programa hemos estado escuchando respecto a los autores editoriales y cosas más concretas. Incluso si tenéis en vuestro trastero, armario o vitrina algún ejemplar de algo, traerlo para comentar y explicar algunos sistemas de juego, qué temática, qué sistema de dados, qué es el concepto básico del juego. ¿Tengo que traerlo todo? No, porque como por nuestra parte, como acabaremos mitad de junio y luego empalmamos septiembre, pues haceros la idea que para después de verano, con total libertad y confianza, podréis poner lo que queráis. Así que nada, gracias por estar ahí. Esto ha sido un pequeño largometraje del rol. Nos hemos ido casi a la hora, pero a mí se me ha pasado. Que sí. Y que la fuerza os acompañe. Y llevar dados de estos en el bolsillo, porque a veces para tomar decisiones en la vida diaria también te valen. ¿Lleváis dados en el bolsillo de estos? No. Alguna fricada que otra. Bueno, nos seguimos viendo en el Canal Alternativo. Venga, un saludo.